Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos y estos son los hechos. El gobierno venezolano publicó una carta al pueblo de los Estados Unidos en el diario The New York Times, negando ser una amenaza para ese país y exigiendo la derogación de las recientes sanciones impuestas por el presidente Barack Obama. Una carta al pueblo de los Estados Unidos y el presidente Obama, diciendo las verdades de Venezuela, denunciando la agresión del decreto que él firmó y exigiendo que Barack Obama derogue el decreto presidencial. Y este es el debate. ¿Qué resultado espera obtener el régimen venezolano con esa misiva? Una pregunta que divide opiniones. Una de ellas, la de los detractores, quienes critican a Maduro y aseguran que maneja un doble discurso, porque mientras que en Venezuela muestra una postura antiimperialista y asegura que no le teme a los yanquis, por otro lado, usa un medio estadounidense para tratar de demostrar una supuesta democracia en Venezuela. Sin embargo, para los chavistas, la carta de Maduro es una advertencia directa para que el gobierno del presidente Obama frene sus ataques injerencistas. Y nuestro lente también continúa, mejor, sigue en Estados Unidos. Estos son los hechos. Nueva prueba para el servicio secreto. Una carta con cianuro llegó a las oficinas de correspondencia de la Casa Blanca y fue descubierta luego de pasar por 2 filtros. El lunes 16 de marzo de 2015, un sobre fue recibido en la planta de filtrado de correo de la Casa Blanca. Pruebas biológicas iniciadas resultaron negativas. Sin embargo, el 16 de marzo de 2015, la prueba química resultó presuntamente positiva por cianuro. Y este es el debate. Expertos en seguridad critican que luego de 2 filtros se encontrara la amenaza del sobre, por lo que cuestionan nuevamente al servicio secreto, que es el encargado de velar por la seguridad del presidente Barack Obama y que ha sido protagonista de diferentes escándalos que han puesto en tela de juicio el trabajo de esta agencia. Sin embargo, otros aseguran que aunque han existido problemas dentro del servicio secreto, esta vez actuaron eficientemente frente a este presunto atentado. ¿El presidente cuenta con una seguridad adecuada? Hoy lo debatiremos. Con estos 2 temas comenzamos esta noche. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos de inmediato con nuestro primer tema de debate, con la pregunta a la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de las cuentas que aparecen en sus pantallas. Vamos de inmediato. ¿Qué pretende el presidente Nicolás Maduro con la carta publicada en el New York Times dirigida al pueblo estadounidense? Una semana después de que el gobierno de Barack Obama declarara a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional e impusiera sanciones contra 7 funcionarios venezolanos, a los que acusa de violaciones a los derechos humanos y corrupción, Nicolás Maduro envió una carta abierta a los estadounidenses publicada en el prestigioso diario The New York Times, donde califica las acciones de Obama de unilateral y agresiva. Esta es la segunda oportunidad en la que el gobierno chavista utiliza este tipo de recursos para defenderse. Carta abierta al pueblo estadounidense: Venezuela no es una amenaza. Este fue el título de la misiva que publicó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el diario estadounidense New York Times. La carta, que ocupa una página completa del prestigioso periódico, lleva la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y tuvo un costo de un aproximado de $200.000. Esto dice uno de sus apartes. Creemos en la paz, la soberanía nacional y la ley internacional. Somos un pueblo pacífico. En 2 siglos de independencia nunca hemos atacado a otra nación. Somos un pueblo que vive en una región de paz, libre de armas de destrucción masiva y con libertad para practicar todas las religiones. Defendemos el respeto a la ley internacional y a la soberanía de todos los pueblos del mundo. En el escrito, el heredero del chavismo criticó a Barack Obama por intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Rechazamos el unilateralismo y extraterritorialidad. El presidente de los Estados Unidos, sin autoridad para intervenir en nuestros asuntos internos de forma unilateral, inició una serie de sanciones contra funcionarios venezolanos y ha abierto la compuerta para continuar con este tipo de sanciones, interfiriendo en nuestro orden constitucional y nuestro sistema de justicia. En la misiva, Nicolás Maduro le hace varias exigencias al gobierno de Estados Unidos. Exigimos, primero, que cesen las acciones hostiles del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y la democracia en Venezuela. Segundo, que se derogue la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza, tal como lo ha solicitado la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.
Tercero, que se suspendan las injuriantes y pretendidas sanciones contra honorables funcionarios venezolanos quienes solo obedecieron nuestra Constitución y nuestras leyes. La publicación del gobierno chavista genera una polémica. A pesar de los discursos contra el que denominan el imperio y las amenazas por parte del chavismo, pareciera que sí importara realmente lo que los norteamericanos puedan pensar de la nación suramericana. O si no, ¿con qué fin Nicolás Maduro toma este tipo de acciones? Una pregunta que genera controversia en diferentes sectores políticos, tanto venezolanos como estadounidenses. Y vamos a debatir este tema y quiero saludar en nuestros estudios NTN 24 en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos. También está con nosotros en Caracas, en los estudios NTN 24, Nelson Chiti Larroche. Él es vicepresidente de estrategia del partido COPEI. Y también desde la capital venezolana está Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, profesor universitario. A los tres una buena noche, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Patricia, desde Estados Unidos en Washington, con las buenas noches. ¿Es la estrategia correcta la que está utilizando Nicolás Maduro para que el gobierno de Barack Obama derogue ese decreto, ahora utilizando el New York Times, publicando esta carta abierta a los estadounidenses? Bienvenida. Sí, gracias, buenas noches. No sé si es la estrategia correcta, por lo menos para el gobierno venezolano sí lo es, o parece serlo, ¿no es cierto? Pero aquí el Departamento de Estado respondió no necesariamente a la carta, pero sí diciendo que seguía apoyando la implementación de sanciones a 7 funcionarios del gobierno venezolano por haber, estima Estados Unidos, haber violado los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. También vemos aquí en Washington, Jesús, en ese aspecto, que en el marco de la Organización de Estados Americanos y la reunión de los cancilleres, el tema de Venezuela podría ser tratado el día jueves a petición del gobierno de Venezuela. Este es un tema que puede ser que sea, dice, una posibilidad muy alta, que sea tratado en la Cumbre de las Américas. Pero Estados Unidos sigue firme en que estas sanciones eran necesarias y más bien le pide a los países latinoamericanos del hemisferio que presionen mediante los organismos regionales a Venezuela para una mayor apertura, para una democracia. Muy bien, gracias por la noticia que nos está precisamente confirmando desde Washington, Patricia Dalmasi. Ahora voy con Víctor Hugo Juárez. Víctor Hugo, una buena noche, gracias por acompañarnos aquí en el debate, por aceptar esta invitación para el programa el día de hoy. Y le formulo la misma pregunta que a Patricia. ¿Es la estrategia correcta, la de Nicolás Maduro, al publicar esta carta abierta y al solicitar en uno de los 3 puntos específicos que se derogue el decreto que firmó hace una semana Barack Obama? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradados de estar nuevamente con ustedes, ¿no? Como tú bien lo refieres, considero, desde mi opinión muy particular como analista político internacional, que esta carta, esta misiva que envía el presidente Nicolás Maduro a través de uno de los importantes medios en Estados Unidos, busca precisamente generar un eco y poder o tener la posibilidad desde el punto de vista mediático expresar la opinión del gobierno venezolano dentro de la sociedad norteamericana y generar un impacto en importantes espacios o ciclos de decisión política que están vinculados directamente con los factores de toma de decisión de la administración Obama. Es decir, el gobierno está aplicando en estos momentos un mecanismo que por lo general utilizan distintos gobiernos o distintos actores políticos internacionales para expresar su opinión. Esto que busca, y lo notamos actualmente en Venezuela, durante la jornada de hoy se han desarrollado distintas manifestaciones, estas sanciones terminan favoreciendo al núcleo central del chavismo, ya que lo orienta y lo cohesiona y lo activa
agresiva desde el punto de vista de la movilización de calle de cara a unas elecciones parlamentarias. Esto es un punto importante que resaltemos porque ahora el discurso nacionalista que se está acentuando desde el punto de vista discursivo en los distintos factores de toma de decisión de Venezuela se está incrementando y se está agudizando en ese sentido, en cohesionar y alrededor de un mensaje antiimperialista poder orientar una campaña electoral que va a estar marcada por evidentemente esta nueva política hostil que viene planteando la administración Obama. Muy bien, hemos revisado en el transcurso del día las opiniones de la oposición y por eso también es importante tener la voz de ellos. Precisamente hemos invitado al vicepresidente de estrategia del COPEI, al señor Chiti Larroche, quien le damos las buenas noches. Bienvenido al programa, Nelson. La pregunta es sencilla. ¿Ustedes están de acuerdo con la carta, con la misiva, como lo ha expresado Nicolás Maduro, abierta a los Estados Unidos? Francamente, lo que nos preocupa a nosotros es que convirtamos este asunto dentro de la dinámica de las relaciones norteamericanas y venezolanas en un elemento de política interna. En realidad es muy poco lo que tiene que mostrar en la materia Maduro. Es perfectamente comprensible que el gobierno de los Estados Unidos tome medidas contra un elenco de funcionarios que protagonizaron un año duro, recio, cruel con la población y con los jóvenes venezolanos, pero paralelamente advertimos que como es muy poco lo que el gobierno tiene que decir, la crisis está en la calle, falta todo en todas partes, medicinas, alimentos y sobre todo serenidad, sobriedad, pues entonces han encontrado allí un elemento con el cual hacer política. Se victiman una vez más. Ellos quieren mostrarse que los Estados Unidos, el grandote, ha amenazado a este pequeñito. Pero los venezolanos, como decimos en criollo, no somos pendejos. Nosotros sabemos que eso es lo que está tratando de hacer Maduro y paralelamente sabemos que es solo una cortina de humo para tratar de esconder el fracaso grosero de las políticas públicas. Ahora, Patricia, ¿la vía, insisto, es una carta publicada en un periódico o la vía debe ser la diplomacia? Acercar a dos funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, sentarse y poner sobre la mesa cómo creo yo que deben ser las cosas, es decir, como cree cada uno, es decir, como lo podría ver Venezuela, como lo podría ver Estados Unidos. ¿Es la vía una carta por periódico o mejor diplomáticamente hablando? Mira, Jesús, yo creo que aquí en Washington, ahora que esta semana está bastante agitada, especialmente en el tema de Venezuela, con la audiencia en el Senado, ¿no es cierto?, que lideró Marco Rubio, el senador estadounidense republicano, que se habló de Venezuela. Hoy justamente hay una audiencia sobre el Hezbollah e Irán y la influencia en el hemisferio, la Organización de Estados Americanos, como mencionamos anteriormente, vemos la respuesta a la carta en el New York Times. Esta es una decisión del gobierno venezolano con motivaciones políticas claramente y no tan solo podría decirse que es para el consumo nacional aquí de los estadounidenses, pero más bien es la imagen que está vendiendo el gobierno. Sabemos que en estos momentos el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela y en momentos que la reputación o digamos el prestigio del país en cuanto a la economía, en cuanto a los derechos humanos, está en tela de juicio, el presidente Nicolás Maduro tiene que utilizar, digamos, si lo estamos analizando, este tipo de medidas para, como dicen aquí en Estados Unidos, para salvar la cara, ¿no? Para save face, como para demostrar que sigue siendo una democracia. Es una estrategia por el gobierno en momentos que posiblemente sea necesario. Estados Unidos aplicando unas sanciones y demostrándose el fuerte, tal vez, como dicen muchos analistas, por la frustración de que los países latinoamericanos no han ejercido la presión suficiente en cuanto a la situación política venezolana.
Víctor Hugo, una pregunta muy breve, puntual también. La oposición a lo largo del día ha dicho que Nicolás Maduro maneja un doble discurso porque en sus intervenciones públicas asegura que no le tiene miedo a los yanquis, fuera el imperialismo, un discurso completamente en contra de los Estados Unidos, pero dice la oposición que por el otro lado maneja lo que hizo con la carta, es decir, aparentemente, y leo textual, estoy leyendo textual, aparentemente un sustento con esa carta de que en Venezuela hay democracia. ¿Sus opiniones? ¿Hay doble discurso de Nicolás Maduro? Evidentemente que no, porque lo que se está planteando, y justamente como ustedes están trayendo este elemento, tú lo aportabas, la carta también es la expresión de un mecanismo diplomático. Recordamos que hace un año se nombró una comisión de Estado al más alto nivel para buscar un acercamiento con los Estados Unidos. El gobierno venezolano, desde el punto de vista del análisis de las relaciones internacionales, siempre ha apostado por el multilateralismo y la solución pacífica de controversias que está establecido y tipificado claramente en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Y eso se ve recogido en esta carta. Es un mecanismo que está implementando los distintos factores del gobierno para tratar de buscar un acercamiento o solventar estas diferencias diplomáticas que se vienen estableciendo con respecto a la administración Obama de cara a un proceso electoral que evidentemente, y ratifico, se ve marcado por este tema de las sanciones, ¿no? Como tú bien lo acotas, en el tema de la oposición, ahorita vemos que el chavismo se encuentra cohesionado alrededor de un discurso y se encuentra en la calle. Esa es la respuesta de los factores de la alianza llamada Alianza Revolucionaria. Cabe establecer esta pregunta: ¿dónde está o en la capacidad de convocatoria los factores de oposición que hasta los momentos no han tenido el mínimo poder para convocar una manifestación de calle, de masa, que realmente indique un apoyo de la población venezolana? El que está movilizado en estos momentos de cara a un proceso electoral es el chavismo, y eso es una realidad contundente, y exhortamos al representante de la oposición que se encuentra en ese espacio, como la utilización de estos adjetivos calificativos en contra de los factores de oposición, que simplemente convoquen a la calle si tienen realmente una capacidad para convocar manifestaciones, ¿por qué no lo utilizan? Y para concluir mi respuesta, básicamente nosotros, en mi caso particular, he venido manejando una tesis. Yo creo que se puede estar planteando un canje de política hostil con respecto a Venezuela, y en el caso, dado el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, se pudiera estar planteando un escenario, no se descarta la intervención militar, pero precisamente el escenario que se está manejando actualmente es un escenario de bloqueo económico que pudiera estar, dada la flexibilización del bloqueo económico o la posible acercamiento que ya se está desarrollando entre Cuba y Estados Unidos, agudizar política hostil en contra de Venezuela. Dado el liderazgo de Venezuela, Venezuela es un objetivo, y como lo dice el señor Larroche, que Venezuela no tiene liderazgo, que Venezuela no tiene apoyo. Bueno, una muestra están los comunicados que ha expresado la UNASUR, los comunicados que ha expresado el ALBA, que son países miembros y estados soberanos de Latinoamérica que han expresado su rotundo apoyo a las políticas y a todo este escenario hostil que se viene presentando en contra del gobierno revolucionario. Sí, no, que se adelantó usted un poquito porque creo que ese era un buen punto y lo quería tocar con ustedes después de la pausa comercial, el punto de Cuba. Precisamente voy a regresar con ese aspecto más adelante, pero quiero conocer también la opinión de Nelson antes de enviar precisamente al primer corte de comerciales, porque creo que usted ha puesto ahí algunos aspectos de la oposición muy claves. Nelson, no solamente lo que ha planteado Víctor Hugo, yo también le quiero plantear a usted si le merece alguna opinión el costo de la carta, que fueron $200.000, es la información que se ha suministrado. Aparte de ese tema del costo de la carta, ¿algo sobre para contestarle a Víctor Hugo? Bueno, primero que todo, yo no sé de dónde salió esa especie que repite Víctor Hugo, que yo dije que América Latina no, falso, completamente falso. Yo digo y repito claramente, es una estrategia la que permite a Maduro
ensayar en la prensa norteamericana de mostrar un rostro del ejercicio gubernamental distinto al que hay realmente en Venezuela. Aquí se viola cotidianamente los derechos humanos. Y no me venga Víctor Hugo con esa falacia de que las multitudes salieron hoy a la calle a respaldar a Maduro. No mienta usted. Yo soy profesor de la UCB. Hoy lo que habían era autobuses traídos de todas partes, como siempre hacen, con los empleados públicos vestiditos de rojo, que si no van a manifestar los votan. Eso es lo que hay. La gente está preocupada porque la cosa aquí está mal. Hay escasez, hay desabastecimiento. Tenemos la inflación más alta del mundo. Tenemos serios problemas de empleo. Hay inseguridad. Los venezolanos lo que estamos es obstinados, cansados, hastiados del mal gobierno y del doble discurso. Maduro dice una cosa y no solo con respecto a los Estados Unidos, sino con respecto a los venezolanos. Todos los días se habla de una solución que no llega. Si algo es propio del socialismo, es que todo es gratis, pero no hay. Aquí en Venezuela vivimos una hora crítica y el pueblo no está contento con ello. Todas las encuestas, y desmiéntame, amigo Víctor Hugo, muestran que 7 u 8 de los venezolanos piensan que la situación va mal y el porcentaje de popularidad de Maduro deambula en torno al 18-22%. Estadísticas incluso, o digamos, sondeos de opinión incluso, traídos de la gente que normalmente le trabaja al gobierno, Interlace. En serio, estamos cansados de padecer y de que se diga una cosa afuera y una adentro. Y hay algunos cagatintas que trabajan para UNASUR o para algunos otros de los medios de comunicación que solo se hacen eco de esto. Por Dios, no es extraño. Lo que se hace con Leopoldo López se llama derecho penal del enemigo. Sí, lo que se hace con Ceballos, lo que se hizo con Escarano. Eso es conocido en la doctrina penal internacional. Víctor Hugo, léase a Jacob, infórmese, para que se dé cuenta que hay fundadas razones para pensar que el gobierno regular y sistemáticamente viola los derechos humanos. No quiero yo que los americanos vengan a resolver nada aquí, pero comprendo y entiendo que el que se alinea en la defensa de los derechos humanos no puede acompañar ni puede dejar de llamar la atención al gobierno de Maduro.